ciudadanía y queremos conocerlo un poco. ¿Qué harían de llegar al cargo? En tu caso, por ejemplo, Juan Carlos, vos venís del sector del ejecutivo, o sea, de ejecutar lo que está dentro de los planes de las políticas públicas. O sea, gobernador, fuiste ministro. Intendente de Paraguarí. Intendente, es decir, estás en la ejecución de los proyectos, de poner en marcha las normativas. ¿Cómo ves tu incursión eventual en el Congreso Nacional, tomando como base que son funciones totalmente diferentes? Ahora tenés que sentarte a redactar propuestas, proyectos de leyes. Así mismo, Javier, como vos estás diciendo, yo vengo de una experiencia de haber sido intendente de Paraguarí por 2 periodos, ministro del Poder Ejecutivo en el gobierno de Horacio Cartes y 4 años, 5 meses gobernador. Y en todos esos lugares que tuve la posibilidad de trabajar, he encontrado situaciones de dificultad en temas legislativos, ¿verdad? En muchos casos, ya sea como ministro, ya sea como gobernador, varias veces estuvimos pasilleando, como se dice vulgarmente, el Congreso de la Nación, buscando proyectos de leyes, ampliación, etcétera. Y ahí tuvimos muchos tropiezos, ¿verdad? Y esa es una de las motivaciones por la cual hoy me estoy postulando al Senado, porque vengo del otro lado del mostrador y veo la necesidad de muchas veces, primero, de encarar los temas que realmente preocupan a la gente. Uno de los puntos que yo he observado que muchos de los legisladores, no te digo la totalidad, están divorciados de la realidad del pueblo paraguayo. Están como en otro mundo, te diría, y no están abocándose a los grandes temas que preocupan, que a mi criterio hoy principalmente estamos hablando de los grandes temas económicos, de una pandemia sanitaria, hoy estamos en una pandemia económica, se requieren de un dinamismo para reactivar la economía y también encarar temas sociales muy importantes que también inclusive están vinculados como la economía, como el caso del transporte, como el caso de las viviendas, como el caso de la generación de trabajo, como mismo temas sociales como la pensión del adulto mayor. Y esa es una de las motivaciones por la cual hoy me estoy queriendo llegar al Senado para aportar mi experiencia y mi conocimiento para dinamizar estos temas que realmente requieren y preocupan a la ciudadanía. Pero te pongo en ejercicio rápidamente, sí. Y como ejemplo voy a tomar lo siguiente. Cuando se hablaba, Marcos, Belarmino, Juan Carlos, de dejar sin efecto el convenio con la Unión Europea y parte de esa plata era destinada para el almuerzo escolar, por ejemplo. Es decir, al dejar sin efecto eso, el Ministerio de Hacienda, a través del Ministerio de Educación, tiene que buscar los mecanismos para reponer esa plata y comprar la merienda, sobre todo para capital. Pero nos encontramos en una realidad en la que, es cierto, el Ministerio de Hacienda va a buscar la plata para reponer. Pero mirando los votos, por ejemplo, de los congresistas, y muchos de ellos, tus correligionarios, Juan Carlos, votaron para que más de 3.000 puestos sean creados, para que el periodo 2023, por ejemplo, el sector público tenga reajustes, bonificaciones y demás. Entonces, cuando hablas de la recuperación económica y demás, ¿cómo votarías vos? Mucho más allá del corporativismo y de las bajadas de línea que puedan haber en una bancada. Mira, yo siempre me manejé con mucho pragmatismo, con mucha practicidad. O sea, yo por mi formación técnica de ser ingeniero tengo algo más práctico, 1 más 2, 4, ¿verdad? Y voy analizando caso por caso. La forma que vos explicás es relativamente cierto lo que podemos decir, en mi opinión. Cuando vos me decís, votamos el aumento a funcionarios públicos. Creación de 3.000 puestos. Pero hay que ver. ¿A qué tipo de funcionarios públicos? Hay muchos funcionarios públicos que apenas ganan el salario mínimo. Yo estoy de acuerdo que los que ganan salario mínimo tengan un mejor salario. Yo estoy de acuerdo que el funcionario público gane bien. Yo no estoy de acuerdo con la posición de Efraín Alegre de decir que va a terminar la fiesta de los funcionarios públicos que son un sector privilegiado. 70-80%, y te digo con conocimiento de causa, que fui ministro de Agricultura, tienen un bajo nivel salarial. Entonces, si queremos nosotros exigir resultado al funcionario público, tiene que tener un buen salario. Vamos a nivelar por arriba, no por abajo. ¿O qué pretendemos entonces? ¿Verdad? Y veamos el porcentaje de funcionarios públicos del Paraguay en relación a otros países. Si estamos realmente en el promedio o no estamos en el promedio. Hasta donde yo tengo entendido, el promedio de funcionarios públicos en el Paraguay está dentro del promedio de los índices a nivel mundial. Entonces no hay que hacer
crear que el funcionario público como si fuera una carga al Estado paraguayo, en mi visión. Pero es inevitable revisarlo uno y lo otro. Claro, revisemos. No, perfecto. A ver, ese es el gasto rígido. Pero ¿y el gasto social? Y también, desde tu criterio, sí, ¿qué es más importante? Las dos cosas. Y bueno, y trabajemos sobre las dos cosas. Yo no creo que el uno implique eliminar al otro. Vamos a hacer un trabajo coherente, analizando caso por caso y ver todo lo que... Yo soy, por ejemplo, partidario de la universalización ya de la pensión del adulto mayor. Es más, mi primera propuesta es eliminar la burocracia de la inscripción en los municipios y el censo en el Ministerio de Hacienda. Hoy aproximadamente hay 280.000 pensionados de la tercera edad. Según informaciones que yo tengo, falta como 100.000 más para llegar a casi al 100%. Y trabajemos sobre eso, Javier. No tenemos que cerrarnos una mente, vamos a sentarnos a analizar dónde podemos quitar, cuáles son los ministerios que tienen gastos innecesarios, superfluos, cuáles son las acciones que están superpuestas y que se pueden eliminar, ir redireccionando y destinar. Yo soy partidario de eso. Pero lo que yo no soy partidario es de estigmatizar al funcionario o a algún sector y decir como, no, todos son carga pública. Muchísimas acciones del funcionario público están haciendo una buena gestión. Hay que avanzar al contrario, a la profesionalización del funcionario público, a que sea una carrera civil realmente que no esté expuesto a los avatares de la política o de los cargos transitorios del Poder Ejecutivo. A eso tenemos que ir, en mi criterio. Puedo estar equivocado, pero ese es mi pensamiento, Javier.